Si te interesa saber cómo puedes ahorrar dinero en tu suscripción de Netflix o en las ventas que realizas, ya sean de cuentas o de perfiles, este es tu video ideal. Desde ya te menciono que esta wallet la puedes adquirir conmigo en mi canal de Discord, el cual estará en la descripción de este video. Empecemos. Hola, muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaré mostrando cómo poder conseguir pagar menos en nuestra suscripción de Netflix. Este es un método totalmente actualizado al año 2025 y funcional 100%. Como pueden ver en pantalla, no tengo ninguna membresía activada. Si doy clic en reiniciar membresía, me saldrá que el plan mínimo tiene un valor de $7, pero con este método que les mostraré a continuación lograremos pagar mucho menos. Para ello necesitaremos una aplicación llamada Kuda. Esta es una wallet de Nigeria y 100% funcional en servicios como Netflix, Spotify, Discord, Canva y muchos otros servicios más. Para ello abrimos el app y colocamos nuestro PIN. Por motivos de seguridad no podrán ver mi PIN. Como pueden ver, estamos dentro de la aplicación de Kuda y tengo un saldo de 2.300 nairas, que es la moneda de Nigeria. Como pueden ver aquí abajo, no tengo ningún movimiento de cobro por parte de Netflix el día de hoy o al momento de estar grabando este video. Aquí abajo podemos ver un apartado que dice tarjeta o cards en inglés. En este apartado es donde estará nuestra tarjeta virtual, la que podremos utilizar para poder comprar la suscripción de Netflix, en este caso, o en posteriores videos les mostraré cómo adquirir la suscripción de Spotify o otro servicio. Para poder ver la tarjeta, daremos clic en Show Detail o mostrar detalle en español. Por motivos de seguridad me pedirá mi PIN para poder ver la tarjeta. Ustedes no podrán ver este PIN por motivos de seguridad, obviamente, ni la tarjeta la podrán ver. Con la tarjeta ya visualizada y recordando que no tenemos una membresía activada y el precio es de $7, necesitaremos activar una VPN. Ustedes pueden utilizar cualquier VPN. En mi caso utilizaré la aplicación llamada Surfshark, que es la que tengo a mano, y buscaremos la ubicación de Nigeria. Nos conectamos a la VPN de Nigeria. Ustedes pueden utilizar cualquiera, repito. Con la VPN conectada nos dirigimos al navegador y damos en actualizar. Ahora en reiniciar membresía o activar membresía según sea el caso. Como podemos ver en pantalla, ahora nos muestra una suscripción mínima en un valor de 2.200 NGN o Nairas. Daremos clic en reiniciar membresía o empezar membresía según sea su caso. Como pueden ver en pantalla nos muestra varios precios. Desde el plan básico de 2.200 Naira hasta el plan de 4K HDR en 7.000 Nairas. En este caso seleccionaré el de 2.200 Nairas. Daremos siguiente y nos pedirá ingresar nuestra tarjeta virtual, la cual vamos a poder ver en la aplicación de Kuda. Ustedes no podrán ver esto por motivos de seguridad. Ya aquí nos ha activado nuestra suscripción y podemos crear los perfiles. Daremos clic en siguiente, seleccionamos nuestro idioma y siguiente. Luego en aceptar, daremos clic en administrar membresía y como pueden ver, el próximo cobro es el 6 de marzo de 2025. O administrar forma de pago y aquí estará la tarjeta. Nos vamos a regresar a nuestra aplicación de Kuda para que puedan ver que el cargo se realizó en la tarjeta virtual de Kuda, Nigeria. Como pueden ver, el saldo se ha reducido. Actualizar el saldo. Y solamente tengo 100 nairas ahora. Bajamos más abajo y podemos ver que tenemos un cargo de 2.200 nairas. Recuerden que si desean adquirir esta tarjeta virtual de Kuda, lo pueden hacer conmigo en el enlace de la descripción, los cuales les llevará a Discord, donde podrán adquirir esta wallet, recargar
el propio monedero y otras wallets más. Les haré una pequeña demostración de que el servicio funciona. Tengan en cuenta que existen varios países donde existe un geobloqueo de 28 días para que puedan dejar reposar la cuenta este tiempo.